Amigos, amigas y seguidores. Aquí, una vez más, contento de compartir con ustedes interesantes y misteriosos temas de la historia universal. Me decían amistades que aprecio mucho que al ver el video anterior les recordó esa etapa de nuestra niñez y juventud en que íbamos a la escuela y recibíamos esas clases de historia del mundo antiguo, donde se nos hablaba de reyes y faraones y toda una narrativa que llamaba nuestra atención. Al final, maravillados muchos decíamos, ¿qué civilizaciones aquellas? Pero nunca nos dieron el cuadro completo de la historia y nos creímos todo lo que nos enseñaron en esas clases sin reparar o detenernos a pensar en los diferentes detalles. Por ejemplo, ¿en qué marco de circunstancias se desenvolvieron los hechos narrados? ¿Qué etapa de la historia antigua atravesaba esta civilización del Nilo que pasó de la construcción de viviendas elementales, pinturas y grabados simples a elaboradas construcciones y obras monumentales? ¿Verdad que nunca nos hicimos esas preguntas? Nunca nos han explicado detenidamente acerca de ese periodo perdido en el tiempo, los tiempos arcaicos, antes que llegasen las dinastías egipcias. ¿Qué desarrollo poseía la civilización de aquellos tiempos según egiptólogos convencionales que han aceptado y difundido esta narrativa como algo histórico, aceptable, real e inamovible, sin siquiera tener suficientes datos y prueba material para tales afirmaciones? Y digo esto porque la mayoría de los escritos hallados de aquellos tiempos perdidos no son más que cerámicas, algunas con fragmentos de rituales religiosos y simbolismos que no se comprenden del todo hoy en día. Entre otras cosas, también se han hallado atrasadas herramientas, sepulcros con el ajuar, utensilios y vestimentas de aquellos lejanos tiempos, los cuales dan una idea parcial de cultura, costumbre y creencias religiosas. Pero todo esto iba cambiando durante el transcurso del tiempo. Esto que les he dicho es importante tenerlo en cuenta para poder comprender la motivación que llevó a la edificación de estas impresionantes obras de la antigüedad, y es el paradigma que divide a los diferentes grupos de estudiosos y sus variadas teorías. El tratar de interpretar y entender la visión que tenían del mundo las personas y sus guías políticos y religiosos de aquellos tiempos tan remotos. Con este pensamiento presente, abro el recorrido por los misterios de la gran esfinge en el material de hoy. En el video anterior les hablé por qué se conoce a este monumento con el nombre de Esfinge, los motivos que tuvieron para que se realizara la gigantesca escultura y también cómo historiadores y egiptólogos hacen ver a sus constructores como inexpertos aprendices que cometieron muchos errores. Si desean saber, aquí arriba les dejo los datos de ese video. Ahora les continuaré mostrando las pruebas que creen tener unos
y las respuestas que dan otros. Veamos. Bueno, solamente 3 pruebas han podido ofrecer. La primera prueba, el que se encontrara en los fosos contiguos al templo del Valle de Quefrén unas estatuas, utensilios, cerámicas y otros artefactos del mandato de este monarca. Estos descubrimientos fueron llevados a cabo por el eminente arqueólogo y egiptólogo francés Auguste Ferdinand Mariette en el año de 1860. La segunda prueba, el que aseguren que la cara de la gran esfinge se asemeja a la cara de la estatua de Quefrén hallada. Antes de pasar a la tercera prueba, les muestro un análisis de estas 2 primeras pruebas citadas. Por favor, no olvides estos 3 pasos importantes para que puedas seguir disfrutando de estos videos. Veamos. El templo del Valle de Quefrén, como les muestro aquí, queda frente a la pata delantera derecha de la gran esfinge, comunicándose con la pirámide de Quefrén mediante una calzada procesional de unos 500 metros de longitud que sigue a todo lo largo del costado lateral derecho de la esfinge hasta llegar a la pirámide detrás de esta. El templo en sí es una sorprendente construcción que fue realizada con piedras rectangulares de caliza, con un peso de entre 40 a cerca de 200 toneladas. Muchas de estas piedras sirven de columnas y largueros de soporte. Las paredes de los muros interiores y exteriores, columnas y largueros, fueron revestidos de granito rojo, en tanto los pisos se revistieron de granito blanco. Ahora analizando en profundidad la narrativa contada. Nos dicen que primero se construyó la pirámide, ¿verdad? Luego el templo del valle y después esta extensa calzada procesional que les comunicaba. Y que por último se esculpió el inmenso monumento de la gran esfinge y un templo que queda frente a esta, conocido como Templo de la Esfinge. Todas estas construcciones en el término aproximado de unos 30 años de reinado de Quefrén. Pero ahí no queda todo. También aceptan estos historiadores que solamente los trabajadores contaban con rústicas herramientas, amarras y troncos de madera para hacer los andamios. Pero al analizarse los templos referidos, es decir, el templo del Valle de Quefrén y el templo de la Esfinge, se ha determinado que el templo de la Esfinge fue construido primero. Se hicieron pruebas y la datación que da es que el templo de la Esfinge se construyó primero. Ambos templos guardan cierta similitud en su construcción. Analizando otro punto, ¿verdad? Les dije que los constructores eran inexpertos, según estos historiadores, y que habían evitado una colina por ser de caliza dura y que no habían hecho las cosas así de una manera planificada, sino que se encontraron las dificultades y las fueron resolviendo. Pero esto que se nos cuenta no tiene que ver nada, ¿verdad?, con las construcciones, puesto que estas muestran una armonía arquitectónica que desmiente por completo esta historia contada. Tanto en la decoración de los pisos, muros y paredes, como en las coincidencias geográficas y astronómicas de todo el complejo, pues
no hay justificación para ello. No hay ninguna respuesta lógica que puedan ofrecer los egiptólogos ortodoxos, porque hay algo que ellos omiten al hablar de estas construcciones, y es un pequeño detalle que les voy a mostrar ahora también. Las pirámides de Giza tenían todas un recubrimiento exterior pulido. Se dice también que en la cúspide final tenían una aleación metálica de oro y plata. Ahí no termina todo, ¿verdad? Que esta parte final era lo que le llamaban a este terminado piramidón, pero ahí no termina todo. El interior de estas pirámides, si vemos la gran pirámide de Giza, veremos que sus paredes, muchas de sus paredes son de granito negro pulido, y se nota que sus piedras están montadas de manera tal que muestran una maravillosa perfección. No cabe la hoja de una fina cuchilla entre estas piedras, y sus ángulos son casi perfectos, con un corrimiento de centésimas de milímetro. Pero sigamos analizando estas deficientes pruebas que han dado para atribuir la gran esfinge al monarca Kefren. Y llegamos a la parte de la cara. ¿Qué decir de la cara de la gran esfinge? ¿Es realmente la cara de la estatua de Kefren? Es parecida la cara de la esfinge a este rostro de la estatua. Según declaró el destacado profesor de historia antigua de la Universidad del Cairo, Ahmed Fakri, la esfinge simboliza al rey y su cara fue tallada con los rasgos de Kefren. Lo insólito de esta idea enseñada es que hasta la fecha no se han encontrado los restos o la momia del rey Kefren. Tanto estudiosos como investigadores de pensar ortodoxo o heterodoxo coinciden en que las estatuas hechas a los reyes egipcios no mostrarían nunca ninguna imperfección humana. Más bien se mostraba siempre a los faraones con rostro juvenil y perfecto, mostrando la divinidad de su imagen. Entonces, bueno, les diré que referente a esta prueba presentada, muchos investigadores y estudiosos de otras disciplinas descalifican esta prueba. El caso más sobresaliente es el geólogo estadounidense de la Universidad de Boston, Dr. Robert Schoch. También el egiptólogo heterodoxo de pensar alternativo, John Anthony West, los cuales contrataron los servicios del especialista forense Frank Domingo. Este especialista contaba con más de 20 años de experiencia haciendo bocetos de sospechosos y reconstrucciones faciales en el Departamento de Policía de New York. Bien, Schoch y West solicitaron los servicios de Domingo para que examinara la esfinge y la estatua de Kefren y estableciera él si tenían la misma cara o similar o no. Tras un estudio profundo y detallado de ambas obras de arte, la conclusión de Domingo fue que representaban a dos personas diferentes. El mismo Robert Schoch afirma además que la cara que vemos hoy día no es ni siquiera la de un hombre, es decir, la cara que se ve en la esfinge no es ni siquiera la de un hombre, sino de una mujer. Y que fue una remodelación hecha mucho tiempo después de haber hecho el monumento. Por lo que su forma original
era otra cuando se hizo. Pero bueno, este punzante tema lo veremos en detalle más adelante para poder seguir ahora el héroe histórico y sus contradicciones. Los resultados presentados por el especialista en reconocimiento facial Fran Domingo han servido de base a otros investigadores y egiptólogos que no están de acuerdo en que el rey Kefren fuera el autor de la Gran Esfinge. Entre ellos, citaré a Rainer Stadelmann, del Instituto Arqueológico Alemán en El Cairo, quien consideró que la Esfinge ya existía cuando Kefren subió al trono y que su complejo se construyó explícitamente alineado con la Gran Esfinge. Cuando digo complejo, me refiero a la pirámide, el templo del Valle de Kefren y la calzada que los comunica. El señalamiento es lógico y aceptable, pues la citada calzada procesional que comunica al templo del Valle de Kefren con la pirámide de este no es en línea recta, sino que sale del templo del Valle al costado lateral derecho de la Gran Esfinge y se mantiene paralela a esta, describiendo un segmento con un ligero desvío en diagonal para ir incorporándose y caer a la entrada de un pequeño salón de preparativos de momias que comunicaba al centro de la pirámide de Kefren, la cual queda en línea recta detrás de la Gran Esfinge. Si miráramos desde el este a nivel del suelo, observaríamos primero la Gran Esfinge y detrás de esta la pirámide de Kefren, lo que muestra que esta calzada procesional fue realizada con este desvío debido a que ya la Gran Esfinge estaba hecha antes de que se levantara la pirámide de Kefren, el templo del valle y la calzada que los comunica. En conformidad con la teoría de que la Gran Esfinge se hizo primero que la pirámide de Kefren, pero aún dentro del periodo de la Cuarta Dinastía, está el destacado egiptólogo francés Basile Dobrev, quien ha planteado la teoría de que quien ordenó construir la Gran Esfinge fue Gedefra o Yedefre. Yedefre fue otro hijo de Keops con una de sus esposas y hermanastro de Kefren, el cual, según Dobrev, reinó un periodo de años antes que Kefren. Argumenta Dobrev, en su teoría formulada desde el 2004, que cuando Yedefre tomó el poder, el pueblo estaba agotado por tanto trabajo en la construcción de la Gran Pirámide y el tiránico mandato de su padre. Justifica el egiptólogo francés que el trabajo de las pirámides era muy fatigador al tener que trasladar y mover piedras de gran peso por rampas ascendentes, por lo que optó el heredero Yedefre por trabajos más livianos, mandando a construir una torre en Abu Roash con una larga rampa en descenso al interior de una colina, y luego ordenó se hiciese la Gran Esfinge en una colina que se elevaba a poca altura cerca de la Gran Pirámide, y que por lo tanto la cara de la Gran Esfinge no es la de Kefren, sino la de Keops, pues Yedefre lo que quería era honrar a su padre como dios sol y de esta manera fue imponiendo el culto al sol como divinidad primaria, logrando así mantener Yedefre a todos los habitantes de su reino coaccionados y sumisos ante la imagen de su dios. Luego, según este egiptólogo Dobrev,
sucedió a Yedefre en el trono su hermanastro Kefren, el cual mandó a construir su pirámide teniendo en cuenta como referencias la gran esfinge y la gran pirámide ya hechas unos años atrás. Para respaldar su teoría, Dobrev ha presentado una estatua pequeña con cara de mujer y cuerpo de león que, según la inscripción desgastada que posee, se ha recogido el nombre de Eteferes II, hija también del rey Keops, hermanastra y esposa de Yedefre. Tal estatua fue hallada en las ruinas de Abu Roash, la cual algunos creen que fue una pirámide que se mandó a construir Yedefre, en tanto Dobrev asegura que no fue una pirámide, sino una torre. También el egiptólogo Dobrev ha presentado como evidencia para apoyar su teoría una cabeza esculpida de Yedefre, la cual presenta indicios de abultamiento en la parte trasera a continuación del tocado real, lo cual interpreta Dobrev que realmente esta no era una estatua humana, sino una esfinge, ya que, según el egiptólogo francés, Yedefre era una especie de apasionado de este tipo de esculturas, con cuerpos de leones echados y cabezas humanas. Por decirlo así, un visionario de la antigüedad que inició el culto a las esfinges en el reinado antiguo del Egipto. Otro detalle a tener en cuenta es el hecho de que la gran esfinge originalmente no fuera diseñada con barba. Y como se puede ver en esta foto, en las estatuas hechas a Kefren se ve con una barba, o como decimos nosotros en la actualidad, un chivo prolongado, como si fuera una especie de escobilloncito en la quijada. Quien realmente se ve sin barba en las esculturas que han llegado hasta nuestros días de él es nada menos que el padre de Kefren y Yedefre, el rey Keops, como les muestro en esta imagen de él.